Buenos días muchachos, espero se encuentren muy bien. Para los que no han podido de pronto o no pueden accesar a internet, este es un video explicativo sobre el tema número uno, que es introducción al metabolismo en 11, pero en este caso lo vamos a orientar hacia la consecución de un concepto claro sobre lo que son las biomoléculas orgánicas y cuál es su función dentro del cuerpo. Normalmente este apartado de biomoléculas orgánicas está asociado con la bioquímica, entendiendo en esta la bioquímica, aquella rama de las ciencias naturales que se encarga de estudiar las reacciones metabólicas. Primero hay que tener un concepto claro de metabolismo, entonces por metabolismo vamos a entender también ese conjunto de reacciones metabólicas que realiza el cuerpo para poder obtener energía. ¿Quiénes realizan esta función metabólica? Todos los seres vivos, recordando nuevamente que el metabolismo es una función básica y es una función vital. ¿Para qué un ser vivo realiza o lleva a cabo esta función metabólica? Pues lo hace sencillamente con la capacidad de obtener o la capacidad de obtener energía. La principal molécula energética que podemos obtener nosotros de los alimentos, que son los elementos que se van a metabolizar, es el ácido trifosfato, que es más conocido como ATP, que es aprovechado desde las células, los tejidos y en general el individuo aprovecha cada una de las formas de energía que se llama manifestar a través de las biomoléculas. Como les he explicado antes, existen dos tipos de biomoléculas, las orgánicas y las inorgánicas. Las orgánicas tienen una característica principal, que su constituyente químico base es el carbono, oxígeno e hidrógeno, mientras que en las inorgánicas encontramos cualquier otro factor químico. Un ejemplo de una biomolécula inorgánica es el agua. Hay que recordar que se llaman biomoléculas porque básicamente son necesarias para regular las funciones del cuerpo y no solamente regularlas, sino establecer energía. No todas las biomoléculas que están presentes de carácter orgánico tienen funciones netamente alimenticias, algunas tienen otras funciones como las proteínas, que sus funciones son variadas, desde la función reguladora a la función de defensa. Es decir, vamos a encontrar en las proteínas un sinnúmero de funciones que tanto carbohidratos como lípidos no tienen. Entonces, en este sentido, eh, vamos primero a mirar qué es una biomolécula orgánica. Una biomolécula orgánica es una estructura base a partir de carbono, tiene una característica principal, es que son insolubles en agua. ¿Qué se entiende por insolubilidad? Se entienden ustedes, recuerden nuevamente, una de las propiedades químicas en la cual los líquidos jamás se van a mezclar. Entonces podremos decir en estos términos que las moléculas constituyentes de la parte orgánica tienden a ser hidrofóbicas y básicamente a no ser insolubles en agua. Estas generalmente se dividen en cinco grandes grupos. Hay tres de carácter alimenticio, hay una que tiene que ver con la función genética y encontramos las vitaminas, pero esa la voy a incluir dentro de las proteínas. Entonces prácticamente podemos hablar solamente de carácter alimenticio de tres biomoléculas que están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Generalmente, estas tres biomoléculas, sacando o exceptuando a los ácidos nucleicos, que lo intentamos ver en la parte genética durante el primer periodo, son solamente tres en su orden: carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿De qué van a tratar los carbohidratos? Pues fácil. Chicos, cuando nosotros hablamos de carbohidratos de manera sencilla, tenemos que recalcar que los carbohidratos, primero que todo, son alimentos que son ricos en azúcares. Entonces, en este sentido, los carbohidratos en términos más prácticos o en moléculas más prácticos son glucosa, fructosa, maltosa, galactosa, es decir, una serie de polisacáridos, que inclusive el término sacárido viene de sacarosa, que significa azúcar, que son alimentos ricos en ese sentido. Los carbohidratos son, como su nombre lo indica, hidratos de carbono, elementos que están compuestos principalmente de carbono e hidrógeno, y esos enlaces están unidos por unos enlaces que son conocidos como enlaces glucosídicos. Generalmente los carbohidratos, cuando son metabolizados, tienden a generar de 2 a 4 ATP. Recuerden nuevamente que el ATP es energía para la célula, energía para el ser vivo. Estos carbohidratos, por lo general, también estos son elementos estructurantes, no solamente son estructuras para los alimentos, sino estructuras de algunos componentes, como es el ácido hialurónico o en el exoesqueleto, la quitina, el exoesqueleto de los insectos. Unos alimentos representativos de los hidratos de carbono, que es el otro nombre que recibe,
es el pan, la avena, los cereales y el arroz en general, que son elementos que representan una gran cantidad de energía para el cuerpo, especialmente en forma de glucosa. Esta energía será aprovechada más adelante por dos ciclos naturales, como es esto, la glucólisis, que es específicamente para la lisis o ruptura de la glucosa, y el ciclo de Krebs, que son aprovechadas por la mitocondria de la célula que se carga de realizar este proceso energético. Básicamente los hidratos de carbono son unos, en su carácter de biomoléculas, son importantes porque van a proporcionar esa energía hacia el cuerpo y hacia, en general, hacia dos elementos importantes, uno que son los músculos para la función mecánica y las neuronas para la sinapsis. Entonces van a ser como las dos zonas donde van a ir la glucosa no es metabolizada. Este término de glucosa va a ser esto la molécula más pequeña de azúcar que vamos a encontrar. Es un monosacárido que vamos a ver cuando nos toque la clase de carbohidratos que entremos a ver a profundidad. Por ahora son solamente conceptos generales de biomoléculas. Posteriormente aparecen los lípidos. Los lípidos son más bien conocidos como las grasas. Es un conjunto de moléculas orgánicas que también están constituidas de carbono, hidrógeno y en menor medida de oxígeno, que a diferencia de los carbohidratos, estos propiamente dichos son hidrofóbicos, es decir, nunca vas a encontrar mezclada una grasa con, con el agua. Entonces, por eso decimos que son alifáticas también. Y gracias también a los lípidos, vamos a encontrar dos funciones principales. Aparte de la energética, también con la proporción de ATP, los lípidos tienden a generar mucho más energía que los carbohidratos apenas metabolizados. Sin embargo, vamos a encontrar que los lípidos no cumplen solamente una función metabólica, sino también una función reguladora, ya que son precursoras de hormonas. eh, las hormonas, se tenía la creencia de que las hormonas todas eran proteínas. En este caso existen un tipo de hormonas que regulan funciones del cuerpo, como lo son las androgénicas, la testosterona y la progesterona que habíamos visto posteriormente en clase, son derivados lipídicos. Dentro de los lípidos, por lo general, una característica que tienen es que son los que tienden a darle el sabor a los alimentos. Además de los lípidos, pues podemos encontrar que existen dos tipos de lípidos, los saturados y los insaturados, donde cada una depende si su origen es animal o su origen es vegetal. Pero en general podemos hablar de que los lípidos energéticamente son mayores proporcionan mayor energía que los carbohidratos. Posteriormente vamos a terminar con la última, que son la cuestión de las proteínas. Un elemento a destacar de las proteínas es que la mayoría entiende o asocia que los alimentos cárnicos, cereales y frutos secos, en general verduras, tienden a proporcionar la mayoría de proteínas. Este grupo de alimentos, este grupo de biomoléculas, tiende a ser bastante especial porque las proteínas no solamente tienen una función nutricional, pero también tienen una función reguladora, una función de defensa, una función de transporte, una función enzimática. En sí, vemos que las proteínas tienen un sinnúmero de funciones diferentes a la alimenticia. Pero en este caso, si vamos a hablar de alimentos ricos en proteínas, tenemos los derivados lácteos, productos cárnicos, el huevo y las verduras en general. Por lo general, estas proteínas las veríamos durante el tercer periodo. En este primer periodo lo que vamos a ver son los elementos relacionados con carbohidratos y lípidos. Agradezco a estos muchachos, también presten atención al siguiente video que es realmente corto. Es una explicación sencilla sobre lo que es las biomoléculas en general, ¿sí? Y cómo es su constitución con el ser humano. Química de la vida. ¿De dónde surge la vida? ¿De qué estamos hechos los seres vivientes? Son preguntas que la humanidad se ha planteado desde la antigüedad. Sabemos que estamos constituidos por elementos químicos que se encuentran en la naturaleza. Si quisiéramos saber la composición exacta de un ser humano, tendríamos que reunir 18 kilos de carbono, un recipiente de nitrógeno, 50 litros de agua, el fósforo que contiene un dedo mil paquitos, el hierro que contiene un clavo y unos 20 elementos más en cantidades bastante pequeñas. Químicamente tenemos aquí los ingredientes para crear a un ser humano. Sin embargo, estamos muy lejos de poder crearlo. En la actualidad podemos explicar esta situación biológicamente. El ser humano y este grupo de elementos, si bien tienen los mismos
pequeña que parezca una diferencia, es la clave para entender de qué estamos hechos los seres vivos y en qué diferimos de la materia inanimada. El carbono es la base de los compuestos orgánicos, los principales constituyentes de los organismos. Dentro de este ámbito son las biomoléculas como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos las que conforman las estructuras y dirigen las actividades de las células, unidades fundamentales de la vida. A través de millones de años de evolución, la naturaleza perfeccionó las biomoléculas para que puedan en conjunto construir nuevas formas celulares y puedan adaptarse a distintos ambientes. Además, con el tiempo, puedan ensamblarse unas con otras para formar tejidos, órganos y sistemas de los seres vivos que hoy habitan en la Tierra. Bueno, chicos, siendo esta parte, ese sería el resumen final de las biomoléculas orgánicas. Recuerden que este tema de biomoléculas lo vamos a estar viendo en el transcurso de las clases que están. Les recomiendo nuevamente revisar el acceso a su clase. Es a través del link Peraza Jason 3 website con frases biología. Yo se lo estaré enviando en su grupo. Van a entrar de a su clase de 11. Pueden ingresar por ahí o pueden ingresar acá, que es, vamos para grado 11. Nos va a mandar a la primera clase, que es la introducción a las generalidades de las biomoléculas, que si ustedes se están dando cuenta, ya la página está siendo alimentada. Por ahora estoy trabajando en el diseño, pero ya estamos trabajando en eso. Entonces les estaré enviando este video y este link a medida que avancemos. ¿Listo? Muchas gracias. Recuerden estudiar. Recuerden bajar las dos aplicaciones Zoom y Kahoot, que van a ser necesarias para nuestro trabajo virtual. Muchas gracias.